La piel, el órgano más grande del cuerpo y uno de los más importantes, se ve muchas veces parasitado o invadido por ciertos microorganismos, generando lo que conoceremos como parasitosis cutánea. Estos microorganismos pueden ser nematodos como Larva migrans y filarias, protozoos como Leishmania, Entamoeba histolítica o Trypanosoma cruzi, o ectoparásitos, causantes, por ejemplo, de escabiosis y pediculosis. En este video te mostraremos algunas de las parasitosis cutáneas más importantes. Empecemos por larva migrans cutánea, término que designa una erupción dérmica de carácter lineal y serpiginoso, producido por larvas de gusanos nematelmintos, como por ejemplo Necator americanus, Oscillostoma duodenale, Strongyloides stercoralis y Natostoma, los cuales tienen variable distribución geográfica. Hablemos un poco sobre su ciclo vital. Los huevos se eliminan en las heces y en condiciones favorables, las larvas eclosionan en 1 o 2 días y viven libremente en suelos contaminados. Estas larvas raditiformes liberadas crecen en las heces o en el suelo, y después de 5 a 10 días se convierten en larvas filariformes, la cual es la tercera etapa donde se producen las larvas infecciosas. Esas larvas infecciosas, al entrar en contacto con el huésped humano, normalmente descalzo, penetran en la piel y son transportadas a través de los vasos sanguíneos hasta el corazón y luego a los pulmones, penetrando los alvéolos pulmonares, ascendiendo por el árbol bronquial hasta la faringe y se tragan. Las larvas llegan al yeyuno del intestino delgado, donde residen y maduran hasta convertirse en adultos. Estas especies pueden producir en nuestra piel reacciones como urticaria, ras pruritico eritematoso y máculo papular. Pasemos a otros nematodos conocidos como filarias. Aquí encontraremos especies como Wucheria bancrofti, Brulla malayi, Brulla timori, Onchocerca volvulus, Loa loa y Manzonella. Si bien es cierto las primeras son de especial interés linfático, también ocasionan afectaciones cutáneas, además de que oncocercosis y loiasis provocan manifestaciones como linfedemas, angioedemas y despigmentación cutánea. Veamos el ciclo vital de una de las filariasis cutáneas, conocida como oncocercosis. Durante una ingestión de sangre de una mosca negra infectada del género Simulium, introduce larvas de filarias de tercer estadio en la piel del huésped humano, donde penetran en la herida de la mordedura. En los tejidos subcutáneos, las larvas se convierten en filarias adultas que habitualmente residen en nódulos de los tejidos conectivos subcutáneos. Una mosca negra ingiere las microfilarias durante una comida de sangre. Después de la ingestión, las microfilarias migran desde el intestino medio de la mosca negra a través del hemocele hasta los músculos torácicos. Allí las microfilarias se convierten en larvas de primer estadio y posteriormente en larvas infecciosas de tercer estadio. Las larvas infecciosas de la tercera etapa migran a la probóscide de la mosca negra y pueden infectar a otro ser humano cuando la mosca ingiere sangre. Listo, ya repasamos algunos nematodos con afectación cutánea, vistos en clase. Ahora recordemos un poco acerca de leishmaniasis. La leishmaniasis se transmite por la picadura de flebótomos hembra infectados. Los flebótomos inyectan la etapa infecciosa, es decir, promastigotes, de su probóscide durante la ingestión de sangre. Los promastigotes que llegan a la herida por punción son fagocitados por macrófagos y otros tipos de células fagocíticas mononucleares. Los promastigotes se transforman en estas células en la etapa tisular del parásito, es decir, a mastigotes, que se multiplican por división simple y proceden a infectar otras células fagocíticas mononucleares. El parásito, el huésped y otros factores afectan a si la infección se vuelve sintomática y si se produce leishmaniasis cutánea o visceral. Los flebótomos se infectan al ingerir células infectadas durante la ingestión de sangre. En los flebótomos, los amastigotes se transforman en promastigotes, se desarrollan en el intestino y este parásito se encuentra muy distribuido por el mundo, aproximadamente en 88 países. Veamos ahora un parásito conocido a inicios de las clases, Entamoeba histolítica, la cual se encuentra en todo el mundo y con frecuencia la podemos hallar en agua dulce contaminada con heces humanos. Bien, hablemos de su ciclo vital. Los quistes y trofozoitos se eliminan en las heces. Los quistes, como ya sabemos, en heces formadas, mientras que los trofozoitos se encuentran en heces diarreicas. La infección por entamoeba histolítica se produce por la ingestión de quistes maduros de alimentos, aguas o manos contaminadas con heces.
También puede ocurrir exposición a quistes infecciosos y trofozoitos en materia fecal durante el contacto sexual. La excitación ocurre en el intestino delgado y los trofozoitos se liberan, que migran al intestino grueso. Los trofozoitos pueden permanecer confinados a la luz intestinal de manera de infección no invasiva y los individuos continúan expulsando quistes en las heces, es decir, como portadores asintomáticos. Los trofozoitos pueden invadir la mucosa intestinal, provocando la enfermedad intestinal o los vasos sanguíneos, llegando a sitios extraintestinales como el hígado, el cerebro. Trypanosoma cruzi es un protozoo que es el agente causal de la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, siendo endémica en vectores y reservorios de vida silvestre en las Américas desde la mitad sur de los Estados Unidos hasta Argentina. ¿Cuál es el ciclo vital de este parásito? Un vector de insecto triatomino infectado ingiere sangre y libera tripomastigotes en sus heces cerca del sitio de la picadura. Los tripomastigotes ingresan al huésped a través de la herida de la mordedura o de las membranas mucosas intactas, como la conjuntiva. Dentro del hospedador, los tripomastigotes invaden las células cercanas al sitio de inoculación, donde se diferencian en amastigotes intracelulares. Los amastigotes se multiplican por fisión binaria y se diferencian en tripomastigotes. Y luego se liberan a la circulación como tripomastigotes sanguíneos. Los tripomastigotes infectan células de una variedad de tejidos y se transforman en mastigotes intracelulares en nuevos sitios de infección. Las manifestaciones clínicas pueden resultar de este ciclo infeccioso. Los tripomastigotes del torrente sanguíneo no se replican, a diferencia de los tripanosomas africanos. La replicación se reanuda solo cuando los parásitos se ingieren a otra célula o son ingeridos por otro vector. El insecto desador o chinche se infecta al alimentarse de sangre humana o animal que contiene parásitos circulantes. Los tripomastigotes ingeridos se transforman en epimastigotes en el intestino medio del vector. Los parásitos se multiplican y diferencian en el intestino medio y se diferencian en tripomastigotes metacíclicos infecciosos en el intestino posterior. Otras vías de transmisión menos comunes incluyen transfusiones de sangre, trasplante de órganos, transmisión transplacentaria y transmisión alimentaria. Además de eso, nuestra piel puede presentar parasitosis como la escabiosis, pediculosis, la primera producida por un ácaro Sarcoptes scabiei y la segunda por una infestación de piojos. Es causada en el ser humano por dos especies, Pediculus humanus y Pterios pubis, el piojo del pubis. Sin embargo, estas parasitosis las veremos en clases posteriores. Como hemos visto en este video, existen muchas parasitosis que pueden afectar nuestra piel, y no solo eso, si no son controladas pueden llegar a causar daños mayores, por lo cual su estudio y análisis constituye parte fundamental de la práctica médica, sobre todo en zonas que podemos llegar a considerar endémicas. Y no olvides siempre recomendar tener una buena práctica de higiene si vives en zonas tropicales, cálidas o húmedas, evitar exponer la piel y usar repelentes o camisas de manga larga, evitar realizar actividades nocturnas, y si presentar cualquier tipo de reacción cutánea, erupciones, inflamación, hinchazón, acudir al médico para un mayor análisis.